de verdad estoy emocionada. Estoy emocionada porque voy a hablar de un tema, más bien yo no voy a hablar del tema, sino invité a alguien que hable de un tema que yo no conozco, pero que sí quiero aprender. ¿Cuál es el tema? Los cómics. Y para hablar de los cómics, de los que les digo yo no sé nada y me quedé en Batman y Robin o la pequeña Lulú que compraba cuando yo era niña con mis abuelos, invité a alguien que sí sabe, que le gustan, que le apasionan. Él es Miguel Ángel Alvarado, él es reportero. Él hace cosas de repente muy serias, muy delicadas, toca temas escabrosos, pero su pasión o una de sus pasiones son los cómics. Miguel, ¿los cómics son literatura? Hola Estela, muchas gracias por invitarme. Sí, hola. Sí, perdón, Sí, olvidé claro, saludarlo. Sí, claro que son literatura porque finalmente tienen una estructura narrativa, ¿sí? Y que se apoyan en pues ambas expresiones, que es pues la gráfica evidentemente, pero también tienen un texto, ¿no? Entonces hay muchos cómics o muchos libros de este tipo que no necesitan texto porque están tan bien hechos, también hilados, también narrados, que los mismos dibujos o las ilustraciones, que no necesariamente tienen que ser fieles reflejos o reproducciones de lo real, cuentan una buena historia, ¿no? Me decías tú que los cómics te llevaron a la literatura. Claro, porque los cómics, por ejemplo, yo les voy a enseñar Drácula, ¿sí? Es más fácil para un chico de 10 años quizás, como yo en ese tiempo los tenía, abrir un cómic de este tipo. Ay no, pero por favor, leer. Vean estos. Son foros. Vean estos foros. Leer Drácula en este formato, ¿no? Que es chiquito, que es ameno, que es muy concretito, y después adentrarse a través o a partir de la experiencia de ver los dibujos en la obra de Bram Stoker, por ejemplo, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que acabo de encontrar por ahí. Se llama El hombre que ríe, que es una de las novelas más famosas, pero bueno, no son las más famosas. Quizá es una de las menos reconocidas, pero sí de las más duras, fuertes, impresionantes, de Víctor Hugo. El hombre que ríe, además, es justamente uno de los prototipos del cual, junto con otros cómics, se sacó la figura de Joker, que es uno de los personajes antagónicos de Batman. Mire, enséñanos este tipo de abordajes de literaturas clásicas, digamos, o muy conocidas, es muy socorrido, ¿no? Y yo recomendaría que empezáramos con los niños, por ejemplo, con este tipo de lecturas o de visiones, pero también para nosotros, ¿no? Que a veces no tenemos tiempo. Asterix y Obelix y todos esos son cómics. Por supuesto que son cómics. Y aprende uno mucho historia. Y claro que sí. Esos también son unos de los personajes joyas más famosos del mundo de los cómics occidentales. Hay otros ejemplos que unen literatura o narrativa. Por ejemplo, estos, que son muy antiguos, ¿no? Que de los años 50. Son los que te llevaron a ti, sí, claro, con los que tú aprendiste. Se llaman Tradiciones y Leyendas de la Colonia y todavía hasta los años 70 fueron publicados. Pero estos están extraídos, las historias del Archivo General de la Nación, ¿no? De todas aquellas anécdotas de la vieja Ciudad de México, ¿no? La ciudad de los fantasmas, la ciudad de los espectros, la ciudad del diablo y las monjas pecadoras. Y no pecadoras. O por ejemplo esta, que es una leyenda poblana, ¿no? Que es el origen del Nahual, ¿no? Entonces todas esas leyendas, o la mayor parte, están inscritas en estas pequeñas joyas que dado el tiempo, pues ya bueno, yo los tengo bastante descuidados, pero venían en este tipo de impresiones, ¿no? Tintas cafés para dar atmósfera. Pero no solo queda en eso, el cómic de entrada para mí es un divertimento, ¿no? Y ese divertimento pues tiene que justamente hacer una función recreativa. Por ejemplo, Neil Gaiman, que es uno de los grandes autores de cómics, escribe un libro que se llama Death. Y Death pues básicamente pues es un icono. Pero lo que yo quiero ver que vean aquí es la gráfica que se despliega, ¿no? Por ejemplo, este tipo de portadas. De portadas que hacen sus colaboradores. Es como una fotografía intervenida. Sí, pero ya no es, o sea, quiero decir, la gráfica que ya podemos utilizar se puede utilizar en estos ejemplos, pues es absolutamente libre, ¿no? A pesar de que pertenecen pues a grandes empresas como DC Comics, etcétera, que tienen sus reglamentos y una línea muy bien definida, ya el permiso, digamos, ¿no? Para poder explorar la gráfica, la narrativa, es absolutamente
es de una gran libertad. Y Batman también ha evolucionado en cierta forma, ¿no? Más allá de las historias que de pronto no podemos entender porque tenemos que comprar cómics cada semana y eso es a veces imposible. Hay historias como esta que se llama Asilo Arkham, ¿no? Que es pues la historia de un personaje, de un edificio como personaje, en este caso el asilo para dementes, ¿no? Arkham, y que Batman llega pues trata de penetrar en una metáfora de penetrar la mente, ¿no? Pero vean la ilustración. Esta ilustración es una de las más delicadas que se ha logrado en el mundo del cómic, de este tipo, por supuesto. Y aquí no sale Batman. Batman aquí tiene la función de sombra. Y como tal, no aparece más que como un borrón, ¿no? Pero lo demás es una sugerencia muy... Miren estas imágenes, qué interesantes. Oye, tienes aquí uno como del oeste. Sí. Hasta me acordé de los hermanos Dalton. Los hermanos Dalton, por supuesto que sí. Esta en realidad no es del oeste, esta es de la Revolución Mexicana. Mira. La historia perdónenme ustedes, de Victoriano Huerta, ¿no? De los enfrentamientos con Pancho Villa y la intervención norteamericana de aquellos años, ¿no? Entonces, el ferrocarril, por cierto, que yo sé que a ti te gusta mucho y que eres una fan. Yo soy una del ferrocarril. Bueno, pues aquí vas a encontrar también en paralelo la historia de los ferrocarriles en ese tiempo. Así que te voy a recomendar a ti específicamente que leas esta joya. Miren nada más. ¿Me lo prestas para mostrarlo? Bueno, sí. No te lo pido regalo. Porque yo sé que no devuelves. No, yo soy de las que no me presten un libro porque lo pierden. No es cierto. Oye, Miguel, y yo sé que tú dibujas y que tú pintas y por ahí me llegó el chisme que también has hecho cómic. Sí, pero no es chisme, es una realidad. Es un ejercicio que hicimos hace muchos años con unos amigos que finalmente ¿Cómo en Toluca. Este es un libro o un cómic que hicimos que se llama Naufragios, que son básicamente la unión de 4 historias, ¿no? Entre ellas una mía, ¿no? Que logramos editar en Pero estas historias, pues ¿se mezclan o cada quien tiene son historias independientes y se trataba de mostrar más bien el trabajo de cada quien. Son 4 náufragos y además son toluqueños, ¿no? Órale. Esos que no tienen playa, ¿no? Este es un cómic que ahora se le llama de autor, es como una edición de autor, digamos, pero que lo tratamos de hacer con las mayores pues calidades posibles en cuanto a técnica de ilustración y de narrativa. Esta parte pertenece a Luis Enrique Sepúlveda, que es un joven ilustrador, pero pues es un gran ilustrador ya, a pesar de su corta edad. Y esta es la mía, que es muy rara, muy abigarrada, se llama Altamar. Altamar. ¿No? Digo, yo creo que ahora podría hacerlo mejor, sin tantas cosas, pero en ese momento era lo que yo tenía también y era una forma de expresar, pues, ¿no? ¿En qué año lo sacaron? Aproximadamente hace 5 años o 6 años más o menos, un tiraje muy chiquitito, pues porque no alcanza para imprimir, ¿no? ¿Y se consigue? No, ya no se consigue, ya se vendió todo por suerte, pero también pues por desgracia no podemos imprimir más, ¿no? Esa es la gran maldición de las ediciones de autor, ¿no? Que podemos imprimir bastante pocas. Este es un icono de las superestrellas del cómic actual, y yo creo que lo va a hacer por muchos años. Se llama Cages, que es cajas. Él es autor e ilustrador de es un supervolumen, es un inglés, escocés, que ha revolucionado de hecho las técnicas y bueno, quiero que noten esta portada, por ejemplo, ¿no? Que pues es totalmente distinta a las que estamos acostumbrados. Los cómics no son superhéroes. Sí. Eso vale la pena aclarar. Los cómics no solamente es superhéroe, los cómics yo creo que lo podemos definir por la narrativa, ¿no? O desde la narrativa, ¿no? Entonces, narrativa visual. Sí, están, exacto. Aquí lo tengo. Sí. No te asustes. No, sí me espanto. Y cada vez son más accesibles. Miren esto. Espántense, Panteón. Está padrísimo, pero también no significa que el cómic o este libro sea del todo así. Miren, por ejemplo, estos globos de texto, de diálogo, pero sin diálogo, ¿no? El diálogo lo traemos aquí. Claro, claro, es el aprovechamiento o el rescate de la palabra que
que yo siempre he estado abocado en ese sentido. A diferencia de estos globos que ya traen un texto. Exacto. ¿Qué hay del libro vaquero? El libro vaquero es una expresión bien importante en México, porque es uno de los cómics que se ha mantenido desde hace muchísimos años, con ventas súper millonarias, además tiran 1 millón de ejemplares por ¿Sigue número, apareciendo? etcétera. Sí, hasta donde yo sé, sí, incluso invitan ahora, ¿no?, a literatos más o menos famosos a escribir los guiones, y entonces desarrollan un libro vaquero, pues no sé, una vez al año, no sé cuánto tiempo, con historias que quizás sean más estructuradas, pero lo sabroso del libro vaquero es esa esa rudeza, pero esa vulgaridad estética que de pronto nos atrapa tanto, ¿no? Eso es una expresión de cómic, y en Europa están catalogados como expresiones genuinas de esa gráfica, ¿no?, que tanto se buscan en América Latina, que es diferente la gráfica de América Latina, el cómic de América Latina al mexicano, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que también hubo un cómic muy icónico, es el cómic del Santo. Ajá. Que no lo encontré ahora, pero yo creí que te ibas a poner tu playera del Santo, pero lo había prometido, sí, luego me critican, les quedó mal. Que porque ¿no?, se ve más redonda de lo que debe ser la máscara, etcétera. Pero ese cómic del Santo sirvió mucho para implementar o impulsar desde las películas de un superhéroe mexicano, que además de pronto sí lo creímos, ¿no?, en cierto momento de nuestra edad, que el Santo pues tenía justamente esa facultad, esa fuerza para combatir al mal en abstracto, ¿no? Y el mal estaba muy bien identificado ahí, o sea, eran los hombres lobo, eran los secuestradores, eran los narcotraficantes, eran las mujeres vampiro, ¿no? De hecho hay una versión de Santo contra las mujeres vampiro, una versión XXX, ¿no?, que no llega a lo pornográfico, pero para los años 70, que era un escándalo, porque las chicas vampiras pues enseñaban en bellos negliges las formas con las que fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cállate, que eso no es así. Oye, Miguel, muchas gracias por compartirnos tu particular visión, esta última de los cómics, y pues entonces queda la invitación abierta de Miguel y yo la ratifico. Éntrenle a los cómics, es una manera de entrarle a la literatura, de entrarle al lenguaje visual, artístico. Y pues esto es Serpientes y Escaleras, estamos en Viceversa. Nos vemos a la próxima. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes.